Bien, buenas tardes con todos los presentes y a quienes nos están acompañando en la transmisión de Facebook en esta primera conferencia de Historia para Maestros. El día de hoy se realizará la siguiente ponencia titulada Las Fuerzas Armadas y Policiales en la lucha contra subversiva, a cargo de Historia para Maestros y el UM. Como profesor ponente tenemos al profesor Julio Abanto Chani, historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se desempeña como especialista en investigación del Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, además de ser miembro del Consejo Nacional de Archivos del Perú. Nada más que agregar, profesor, le damos todo el tiempo para realizar la exposición. Muchas gracias, Luis Joaquín. Muy buenas tardes con todos y todas. En principio quiero agradecer esta oportunidad que nos brinda nuevamente Historia para Maestros en coordinación con el Lugar de la Memoria. Es para nosotros importante poder compartir esta nueva presentación que, como ya se ha mencionado, nos habla de la importancia de uno de los actores dentro de lo que fue el periodo de violencia del 80 al año 2000 que asoló a nuestro país. Entonces, sin más preámbulos, damos inicio a esta presentación. Quiero comentarles, perdón, que esta presentación se compone por 4 secciones. Una primera donde resaltamos la importancia que tienen las fuentes históricas y los archivos dentro del trabajo de investigación en relación a estas temáticas. Una segunda parte donde contextualizamos el marco histórico que vivió nuestro país entre el 80 y el año 2000 para poder inscribir mejor la participación de las Fuerzas Armadas y policiales. Una sección, ya sería la tercera, estamos hablando de cómo impacta la violencia en los miembros, en los efectivos tanto de las Fuerzas Armadas y policiales. Y finalmente vemos también, ya como término de esta presentación, los retos hacia el futuro. Muy bien, entonces damos inicio. En primer lugar, quería compartir con ustedes acerca del trabajo que realiza el Lugar de la Memoria como un espacio que aborda los hechos de violencia, los años de este periodo que fue muy complicado para la vida nacional y que lo plantea desde un espacio dinámico, interactivo, que justamente puede atender los puentes de diálogo y que motiven también la reflexión en cuanto al significado histórico de lo que fueron esos años para el país. En este caso, el Lugar de la Memoria forma parte del Sistema Nacional de Museos. Se ha creado una nueva categoría que se denomina Lugar de Memoria y se espera hacia el futuro poder conformar una red nacional con otros espacios de memoria, no solamente en el caso del LUM, que se encuentra en Lima, sino también con otros espacios como Yalpanahuasi, por ejemplo, que se encuentra en la ciudad de Huancayo, en la región Junín, y también el futuro santuario de la memoria La Hollada en Ayacucho. De hecho, ya está en manos del gobierno regional para su futura construcción y sería importante poder contar no solamente con el LUN, sino también con otros espacios, como les digo, a nivel regional que puedan integrarse en una futura red nacional de sitios de memoria. En el caso del lugar, la memoria también tiene en cuenta 2 elementos. El primero es que de una u otra manera las personas estamos de una forma directa o indirecta hemos vivido estos hechos que atravesó nuestro país durante esos 20 años. Este periodo de violencia que también se conoce como los años del terrorismo que tuvo nuestro país. Y sobre esa base se reconoce en primer lugar la complejidad por la interacción de los múltiples actores dentro de este periodo histórico, además de ser un tema sensible que hoy más con la coyuntura que tenemos actual se ha mostrado recientemente. Entonces,
Tanto la complejidad como la sensibilidad del tema impulsaron a que el lugar de la memoria aprobase el año 2018 5 lineamientos que ejercen sus áreas especializadas, como el museográfico, que está compuesto tanto por la muestra permanente como las temporales. En el caso de la permanente, pueden ustedes visitarla a través de un recorrido virtual que está en la misma página del lugar de la memoria, y también invitarlos a la nueva presentación de una exposición temporal sobre las independencias y las participaciones de las regiones. Eso va a ser en unos días. Entonces, a nivel educativo también se enlaza con el trabajo con la comunidad, tanto de docentes como estudiantes. Antes de la pandemia teníamos una cantidad importante de visitas que justamente a raíz de esta emergencia sanitaria ha obligado a replantear las estrategias del LUN, y hoy se ofrece, bueno, se han reabierto ya las puertas, martes y jueves pueden ustedes visitarnos, y también hay recorridos virtuales. Uno de los puntos más importantes a nivel del lugar de la memoria es cómo establecer estos canales de comunicación con las nuevas generaciones, y eso está a cargo de gestión cultural, que trabaja principalmente con medios como el arte, a través de la música, el cine, el teatro, y eso principalmente dirigido para los jóvenes que, digamos, no directamente han vivido estos años que fueron duros para el país. En el caso del Centro de Documentación e Investigación, del área del cual yo soy representante, trabajamos con dos elementos que lo vamos a ver en un instante, pero les adelanto que por un lado son las fuentes históricas y su importancia en la reconstrucción de este proceso histórico, y el acceso a la información como un derecho ciudadano. Finalmente, la quinta área es la de dignificación, que trabaja de la mano con las asociaciones de víctimas de la violencia, y pueden ustedes ver ahí la imagen. Se trabaja también de forma articulada con otros sectores como el sector justicia, con las entidades como el Consejo de Reparaciones o la Comisión Multisectorial de Alto Nivel. Disculpen. Muy bien, entonces también debería manifestar en cuanto a la importancia de las fuentes históricas, que dentro de esta complejidad y lo sensible que implica el abordaje de estas temáticas, debemos tener en cuenta que en el esquema tradicional para desarrollar las investigaciones en cuanto a las ciencias sociales, estamos describiendo un proceso que implica, en primer lugar, la recolección de la información, la selección de las fuentes de información, y que estas son las que finalmente van a proveer de los datos, la información que va a ser transformada más adelante en nuevo conocimiento. Entonces, esta primera fase, que viene a ser la recolección de la información, tiene su sustento en trabajar de la mano con las fuentes históricas, los archivos, que son testimonios y testigos, ya que estamos hablando de un periodo reciente de nuestra historia, es memoria viva. Entonces, esa fase de recolección es muy importante, porque esta nos permite en este plano secuencial pasar de la recolección de información a un procesamiento, análisis de esta información extraída, y finalmente una tercera etapa, que es la sistematización y redacción y presentación de resultados. Entonces, esta secuencia de pasos que les he mencionado tienen su base fundamental en el acopio de las fuentes, y obviamente mientras más fuentes sean consultadas, contrastadas, discutidas, analizadas, más rico va a ser el trabajo que uno presenta en relación a estas temáticas. Por eso es que ya desde un punto de vista, pensando en el público objetivo de Historia para Maestros, el Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria, allí donde ustedes pueden ver en ese enlace, le ofrecemos una oportunidad con más de 100.000 archivos en línea, más de 30 colecciones que ustedes pueden utilizar sin necesidad de tener es de acceso gratuito, y también en este caso esta disponibilidad de forma virtual.
No hay que ir físicamente al LUM para extraerlos. Van ustedes a encontrar audiencias públicas, van a encontrar ustedes documentos clasificados de la CIA, van a encontrar ustedes documentos de prensa. En realidad es una infinidad de documentos que están allí disponibles. Entonces, esta plataforma resuelve dos problemas. La primera, centralizar la información que estaba diseminada a nivel nacional, y en segundo lugar, fomentar el acceso a la información como un derecho ciudadano, porque no solamente lo utilizan investigadores, sino también personas que han tenido o han sido víctimas del proceso de violencia y quieren reconstruir sus casos. Entonces, eso es lo que quería resaltar en esta primera parte, que es el preludio o la presentación previa a lo que vamos a ver, de poder hacer un ejercicio con las fuentes que vamos a trabajar el día de hoy. Hemos integrado información de las fuentes provenientes de los archivos que tenemos en el CDI, y a la vez hemos también utilizado bibliografía especializada para darles a conocer sobre el papel de las Fuerzas Armadas y policiales durante este contexto de violencia que vivió el país. Entonces, eso era básicamente en esta parte, ¿no? Resaltar la importancia de las fuentes históricas, no solamente como parte del trabajo del historiador, sino también en realidad desde cualquier disciplina, entre ellas también la educación. Muy bien, esta primera sección es poder hacer un recorrido sintético de los años que fueron parte de este momento histórico entre el año 80 y el año 2000. Tenemos en primer lugar los gobiernos del arquitecto Belaún del 80 al 85, de Alan García Pérez del 85 al 90 y de Alberto Fujimori del 90 al 2000. Es necesario contextualizar este proceso para poder comprender cómo las Fuerzas Armadas y policiales van a inscribirse dentro de la historia de este proceso. Entonces, cuando hablamos del arquitecto Belaúnde, en realidad estamos hablando de un segundo mandato que él asume en el año 80. Digo un segundo mandato porque él ya había tenido un primer gobierno entre los años 63 y 68 que se ve interrumpido el 3 de octubre de ese año. Es interrumpido por un golpe de Estado encabezado por el general Juan Velasco Alvarado, que encabeza un nuevo régimen que se denomina como el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. Ese gobierno instalado depone al arquitecto Belaúnde, que acaba finalmente en Buenos Aires, y a partir de ello el gobierno militar implementa una serie de reformas que tienen como meta transformar el rostro social del país, entre ellas, por ejemplo, la reforma agraria, la reforma educativa, la reforma industrial. Y no obstante, con el transcurso del tiempo, estas reformas no tienen los resultados esperados, los objetivos trazados, y finalmente Juan Velasco Alvarado va a ser también, va a sufrir un golpe de Estado en el año 75 y va a ser reemplazado por el general Francisco Morales Bermúdez en lo que se denominó la segunda fase del gobierno militar. Sin embargo, en el marco de esta transición, se fue deteriorando la relación entre la sociedad y el Estado peruano, y esto se expresó en las movilizaciones, y una de las principales fue la del año 77. A partir de esos movimientos, además de los primeros indicios ya de inflación que iba tomando el gobierno militar, planteó seriamente devolver el poder a los civiles y plantear una hoja de ruta para el retorno del orden democrático. Y eso se materializó con la convocatoria de la Asamblea Constituyente y la aprobación de la Constitución del año 79. A partir de ese momento, eh, la Constitución de 79 lo que nos deja hacia el futuro es el derecho que tiene todo ciudadano y ciudadana peruana de poder ejercer libremente su voto, el libre sufragio, el voto universal. Es decir, a partir de esa Constitución, nuestra noción del por qué vamos a las urnas a votar, por qué participamos en las elecciones regionales, nacionales o locales, tienen su antecedente
en esta Constitución, dado que ya no había una discriminación o exclusión de índole de género, de índole además social, por condición económica y principalmente por saber leer y escribir, es decir, las personas iletradas ya no estaban excluidas, considerando que para ese año, hace más ya de 40 años, había una gran proporción de la población peruana que se encontraba inmersa dentro del analfabetismo. Entonces, ese es dentro de la construcción de ciudadanía y la conquista de derechos, el acceso al voto por parte de todas las personas mayores de 18 años va a ser un aspecto importante de esta Constitución que estuvo vigente hasta el año 92 y al año siguiente, en el 93, se aprueba una nueva Carta Magna que está vigente hasta el día de hoy. Muy bien, mientras tenemos este retorno a la democracia que se plasma en la convocatoria de elecciones que se desarrollan en ese año 80, tiene como partido finalmente que alcanza nuevamente el poder es Acción Popular y su candidato Fernando Belaúnde. Como les menciono, hay una coyuntura de expectativa por el retorno a la democracia. No obstante, vamos a también ver que en esa misma fiesta democrática que se desarrolla en mayo del año 80, se produce el día 17 un evento que finalmente va a marcar también la vida de la historia nacional en la medida en que aparece oficialmente la misión terrorista denominada Sendero Luminoso, que empieza lo que calificó como el inicio de la lucha armada, y a partir de ese momento, a lo largo de estos 20 años, va a sembrar una vorágine de violencia, agravada también por la respuesta que brinda el Estado peruano, y que en este caso eh, el, era una respuesta totalmente opuesta y contraria a la que la democracia planteaba, dado que hablamos de una imposición, de un proyecto totalitario y autoritario a través de las armas, que es lo que finalmente Sendero Luminoso trató de lograr en el país. Dos eventos que debemos tener en cuenta en relación al gobierno de Belaúnde. El primero es que el año 81 tenemos un conflicto internacional con el Ecuador, violan la soberanía del territorio nacional y las Fuerzas Armadas se encargan de, en la parte norte de nuestro país, en el punto denominado el Falso Paquilla, de restablecer el orden y que las fuerzas ecuatorianas retornen a su punto, a su territorio. El segundo evento es el fenómeno del Niño del año 83, que fue un fenómeno del Niño devastador. Quizás ustedes recuerden el del año 2017, donde algunos bienes, algunos artículos de Panllevar, los víveres principales, escasearon y la costa norte fue golpeada. Ese mismo evento, pero en el año 83 y con características mucho más, de dimensiones mucho más grandes, catastróficas, agobiaron también al Perú durante esos años. Entonces, son dos eventos que requieren la atención del Consejo de Ministros y también del presidente, del jefe de Estado, para dar una atención integral e inmediata a estas dos problemáticas nacionales. Paralelamente, estamos también, durante el 81 y el 83, estamos teniendo el aumento progresivo de las acciones subversivas de Sendero Luminoso durante estos 3 primeros años, asolando diversas provincias del departamento en ese entonces de Ayacucho, y esto finalmente va a desbordar la capacidad de respuesta de las fuerzas policiales. Recuerden ustedes que no teníamos todavía una Policía Nacional de Perú, eso va a ser creado durante el gobierno de García. Estamos hablando principalmente de la respuesta que brinda la Guardia Civil en ese entonces, en esta parte del país. Finalmente, al verse desbordado, el presidente de la UNDE en diciembre del año 82 decide aprobar el ingreso de las Fuerzas Armadas a la zona de emergencia
en el departamento de Ayacucho. Muy bien, en el caso del segundo gobierno, el de Alan García, estamos hablando de un joven político que asume el poder cumpliendo la meta, el objetivo que no pudo Víctor Raúl Allá de la Torre y un partido de larga data como es, el Partido Aprista Peruano. Vence en una segunda vuelta a un candidato de izquierda como Alfonso Barrantes y asume el poder en el año 85. Dos ideas en relación a este gobierno. En primer lugar, estamos hablando de una expansión de la violencia ya no focalizada solamente en Ayacucho, sino se empieza a diseminar en diversas regiones del país, en el norte, centro, sur, en la costa, sierra y selva. Ya no había ninguna parte del país exenta de las secuelas de la violencia que empezaban a aparecer en diversos puntos del Perú. La segunda idea es que a finales del gobierno de García se produce una hiperinflación. Después del fallido intento de estatización de la banca, se viven altos niveles de inflación que se ve también desbordado y descontrolado y que hacía que comprar los víveres al día siguiente podía quintuplicarse y obviamente aquí estamos hablando de la devaluación de la moneda nacional en ese momento, el INTI. El gobierno siguiente, el de Alberto Fujimori, hereda estos dos problemas. Por un lado, el terrorismo ya de dos grupos subversivos, tanto de Sendero Luminoso por un lado y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, que también empieza a desarrollar acciones subversivas en diversas partes del país, como San Martín, Lima, y también en la parte sur, en Cusco, y en la zona central del país, en Satipo. En relación a los grupos terroristas, lo que hace el gobierno de Alberto Fujimori es, en primer lugar, en el caso de Guzmán, después de un trabajo impecable de seguimiento por parte del GEIN, del Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, se captura en septiembre a Abimael Guzmán Reynoso, después de jornadas de seguimiento, y que lo vamos a ver también dentro de un momento en relación a esta captura. Además, en junio de ese mismo año, se produce también la recaptura porque había fugado del penal de máxima seguridad de Castro Castro, aquí en San Juan de Lurigancho, el líder del MRTA, Víctor Polay. Es recapturado en junio del año 92. Finalmente, en cuanto al tema económico, se aplica un shock, una medida muy drástica que tuvo como meta justamente volver a darle estabilidad a la economía peruana, que se logra, y una de esas medidas implicó la conversión monetaria de 1.000.000 de intis a la creación de una nueva moneda como es el nuevo sol, que hoy se denomina sol, y que el antecedente justamente de la aparición de esta moneda tiene su antecedente en estas medidas económicas que se aprobaron a inicios de la década del 90. Controlados estas dos problemáticas, se afianza lo que se denomina como una etapa de pacificación nacional. Sin embargo, hay evidencias graves de corrupción a finales del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000, que lo obligan a renunciar, y que en noviembre fue elegido Valentín Paniagua, presidente del Congreso, como presidente transitorio del Perú, y quien finalmente queda en el poder hasta julio del año siguiente. Muy bien, hecho rápidamente este recorrido, quizás hay algunos eventos o también otros episodios que han quedado un poco, sería bueno volverlos a ver. Si tuvieran alguna pregunta en relación a ello, lo podemos también comentar. Muy bien, ya para un poco también enlazar el tema que nos convoca el día de hoy en relación a las Fuerzas Armadas, hemos utilizado bibliografía, como les digo, especializada, que ustedes también la pueden revisar y la podemos ver también más adelante, el detalle de qué bibliografía hemos utilizado, como por ejemplo, En Honor a la Verdad, que es el libro del Ejército Peruano, publicado en el año 2010 con una segunda edición en el 2012, y es por parte del Ejército, por parte de la Marina de Guerra, el libro
por el Mar de Grau, del contraalmirante Carlos Sarmiento, que también ustedes pueden revisar. Son libros que son de acceso público. Y también tenemos la biografía que fue elaborada por el coronel Benedicto Jiménez del GEIN. Muy bien. En relación a lo que fue el proceso de violencia, si uno revisa la data recogida por el ejército peruano, pueden ver ustedes la proporción de los atentados que fueron incrementándose, tanto el Sendero Luminoso, que está de color naranja, y lo que está de color azul por parte del MRTA. Si hacemos un análisis comparativo, vemos que en ambos casos estos dos grupos terroristas tienen mayor incremento en cuanto al número de estas acciones, principalmente entre el año 89 y el año 92, que justamente marca el declive de estas dos organizaciones después de la captura de sus líderes, tanto Polay del MRTA como Guzmán de Sendero Luminoso. Los atentados registrados hasta ese momento son más de 4.170, este pico que llega en el año 89 por parte de Sendero Luminoso y 659 el año 91 por parte del MRTA. Muy bien, yo les mencionaba en el caso de Belaúnde las medidas que fue tomando ya en este segundo gobierno, y la medida principal es justamente autorizar el ingreso de las Fuerzas Armadas a las zonas de emergencia. Esto se refrenda mediante el Decreto Supremo 68 para que a finales de ese mes de diciembre puedan destacarse personal militar en las provincias de Huanta, La Mar, Cangallo, Víctor Fajardo y Huamanga en el departamento de Ayacucho, además de la provincia de Andahuaylas y Angaraes en Apurímac y Huancavelica respectivamente. En el caso de la Marina, van a ser destacados a partir de una disposición del 3 de enero del año 83, ya el año siguiente, van a ser destacados a zonas en el departamento de Ayacucho, específicamente en Huanta y en La Mar. Ahí ustedes pueden ver una imagen de cómo se produce la llegada ya hacia las zonas de emergencia en el departamento de Ayacucho. Otro actor que también estuvo, que fue parte de la respuesta frente a una nueva amenaza que es el terrorismo, representada tanto en Sendero Luminoso como en MRTA, es la Policía Nacional del Perú. Como les mencioné, la PNP es una nueva institución que se crea en el año 88 y que es producto de la integración de otras tres instituciones como la Guardia Republicana, la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones del Perú. Estas tres entidades se fusionan, y a partir de ello, para darle mayor unidad y uniformización a una respuesta integral a la subversión, se toma esta medida por parte del gobierno de Alan García en el año 88. Otros datos también importantes es que el año 81 se crea la DIRCOTE, la Dirección contra el Terrorismo, y también en el año 90, durante el gobierno de Alan García, se crea el GEIN. Es decir, el GEIN se crea no en el gobierno de Fujimori, sino se crea en el gobierno de Alan García el 5 de marzo del año 90. Muy bien, este es así un recorrido panorámico de lo que fueron estos años. Ahora veamos con más detalle la estrategia desplegada por parte de las Fuerzas Armadas. En el caso del Ejército, por ejemplo, uno de los puntos que aparecen, a diferencia de otras situaciones por las que vive el país, por ejemplo en los 60, estamos hablando de las guerrillas, el fenómeno que aparece en los 80 es en cierta forma muy diferente a lo que las Fuerzas Armadas respondieron en su momento en el 65 a las guerrillas. La liquidación tanto del MIR como del ELN se produce en un lapso de 6 meses, pero lo que aparece en los 80, Sendero Luminoso y después el MRTA, es un fenómeno completamente distinto. Por eso es que en cierta forma también
el aprendizaje de esta nueva amenaza contra la sociedad peruana fue un aprendizaje que fue tomando tiempo a conocer las características de estas dos organizaciones subversivas, y parte de esa respuesta llevó a la creación de las bases contrasubversivas que se instalan en diversas regiones del país. Y acá así debo rendir un homenaje a los primeros caídos del ejército peruano, que vienen a ser, de acuerdo al libro En honor a la verdad, el cabo Manuel Torres Delgadillo, el capitán Juan Dabeluí, el subteniente José Antesana y el soldado Jorge Brusil. Ellos caen atacados por la espalda por parte de senderistas el 5 de noviembre del año 83. Otro punto importante, además de la aparición de las bases contrasubversivas, es la aplicación de los conocimientos de la ingeniería militar para conocer el territorio, sobre todo en estas nuevas operaciones que va a desplegar el ejército peruano, además de la inteligencia, que va a ser un elemento clave, que como lo vamos a ver en el caso del GEIN, fue un aspecto fundamental para lograr la captura y descabezar a este grupo terrorista, como fue el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Además de personal especializado, como los comandos, y también otro aspecto clave fue el trabajo cívico-militar con la ciudadanía, con la sociedad, y esto se reflejó en el trabajo con las rondas campesinas que se formalizaron en los comités de autodefensa, recibiendo instrucción, recibiendo armamento, capacitación. En las zonas andinas hablamos de las rondas campesinas, los comités de autodefensa, y en las zonas amazónicas, específicamente en la zona de la selva central, en la zona de Satipo, hablamos del ejército Xánica, que también respondió al llamado del país para defender tanto a sus comunidades como también contrarrestar lo que significaba el hostigamiento, el asesinato por parte de Sendero Luminoso en la selva central. Este aspecto fue clave, sobre todo para obligar a Sendero Luminoso a replegarse del campo a la ciudad. En el caso de la Marina de Guerra también realizaron un trabajo sostenido para brindar protección a las comunidades campesinas, instalando cerca las bases contrasubversivas. Para ello tenían que actualizar también sus manuales y procedimientos. Como les digo, el antecedente de este tipo de accionar que desarrollaban Sendero Luminoso y después el MRTA eran las guerrillas, pero como les digo, las guerrillas respondieron más a un fenómeno de efervescencia en plena Guerra Fría, la aparición de la Revolución Cubana en el 59, y cómo aparecen por un lado el ELN y después también el MIR, y cómo ambas guerrillas son aniquiladas en el año 65. Luego la Marina de Guerra también son destacados en la zona de Huanta, y acá, al igual que el ejército, también hay un sentido homenaje con las primeras víctimas de la Marina de Guerra del Perú, ya que en el enfrentamiento en Puncos, el 2 de agosto del año 83, pierden la vida el teniente de Infantería de Marina Pedro Cueva, el oficial de mar primero de la Infantería de Marina Félix Rosas, y el oficial de mar Johnny Ordóñez. Son las primeras víctimas que cobra la subversión, el terrorismo, contra los efectivos de la Marina de Guerra del Perú. Van a ser después desplazados a otras zonas ya en el Valle del Río Apurímac y posteriormente también en la región de Ucayali. Lo que les he mencionado en relación a las guerrillas no es un dato bibliográfico, es más bien un dato documental, volviendo al tema de la importancia de las fuentes históricas. Y ustedes pueden también revisarlas. Si uno consulta las actas de la presidencia del Consejo de Ministros, van a ver que están abiertas, desclasificadas y disponibles para cualquier ciudadano o ciudadana del Perú que esté interesado en la historia. Van a ver ustedes ahí las actas del Consejo de Ministros desde Bustamante y Rivero, desde el año 45, hasta las de Alberto Fujimori en el año, perdón, 92.
Es un material muy rico porque permite ver de primera mano cuál fue la actitud por parte de la clase política, de la alta política peruana, y cómo atendieron, encararon y enfrentaron los principales problemas del país a lo largo de esos más de 50 años. Entonces, en relación a las guerrillas, la información proviene principalmente de haber revisado las actas del primer gobierno del arquitecto Belaúnde, y cómo finalmente ese periodo de 6 meses está también dentro de estas actas. Además, debo mencionarles que estas actas ya para el segundo gobierno de Belaúnde empiezan a denominar ya no guerrillas, que es un fenómeno del 60, como les digo, sino este nuevo fenómeno del terrorismo. La palabra terrorismo como tal empiezan a aparecer en estas actas y van a ser calificadas de esa manera. La primera mención se produce en octubre de este primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde, y empiezan también a discutirse acerca de cuáles deberían ser las primeras acciones contrasubversivas y el papel que tienen las Fuerzas Armadas en esta primera etapa, y sobre todo los casos de violación de derechos humanos que empiezan a reportarse y que tienen un alto impacto mediático, como es, por ejemplo, Churajay, del cual, después del asesinato de los periodistas que lamentablemente pierden la vida en el marco de sus funciones como hombres de prensa, que ocurre en enero de 83, en el mes de abril de ese mismo año se produce también la masacre por parte de Sendero Luminoso en la comunidad de Lucanamarca. Durante el gobierno de García, se trabaja de la mano con los informes que se presentan por parte de la DINCOTE y la aparición de este nuevo grupo subversivo denominado MRTA, que, como les digo, Sendero Luminoso es uno de los primeros, y posteriormente va a aparecer el MRTA. Las dos medidas para poder uniformizar y dar una respuesta contundente a la subversión se toma de la mano a través de la creación de la Policía Nacional del Perú el año 88, y una medida que fue muy discutida en las actas del Consejo de Ministros, porque había mucha oposición. Y me estoy refiriendo a la creación del Ministerio de Defensa. Antes teníamos 3 entidades, así como el caso de la policía, que eran ministerios, como el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Aeronáutica y el Ministerio de Marina. Estas tres entidades van a ser integradas, fusionadas, y van a dar origen al Ministerio de Defensa, pero, como les digo, fue una medida muy resistida inicialmente, y que García saca adelante para encarar mejor el problema del terrorismo. Finalmente, ya durante el gobierno de Alberto Fujimori, tenemos en cuenta que el GEIN ya había sido creado en marzo de ese año, y que hay un trabajo de seguimiento, un trabajo operativo que se va desarrollando, sobre todo para poder identificar quiénes eran y comprender sobre todo, o sea, no solamente las acciones, sino el aparato organizativo que tenía Sendero Luminoso principalmente, además del MRTA. Finalmente, después de múltiples operaciones, una de las principales es la Operación Victoria, que acaba con la caída de Aymel Guzmán y otros miembros del Comité Central de Sendero Luminoso, entre ellos, por ejemplo, Elena Iparraguirre. Aquí, por ejemplo, los archivos tienen un papel clave. ¿En qué medida? Los archivos tienen un papel clave en consideración a que son tomadas como parte del seguimiento del GEIN diversas casas de seguridad con documentos y papeles que forman parte del trabajo que realizaba este grupo terrorista, y que finalmente va a tener su cenit en la toma de este video Sorba el Griego. Recuerden ustedes que para el año 88 Sendero Luminoso realiza su primer y único congreso, donde decidían la suerte y el destino de esa organización con respecto también al destino del país. Sorba el Griego fue clave porque le da rostro a la información que registraban los documentos y los archivos. Eso fue también importante porque
No se sabía si Guzmán estaba vivo, si estaba fuera del país, si estaba fuera de Lima, si estaba en la capital. Entonces, Zorro el Griego, ese video fue un aspecto importante en la captura que finalmente se va a realizar en la vivienda que se denomina como el Castillo, donde son apresados también Maritza Garrido Leca y Carlos Inchausti, en septiembre del año 92. Nuevamente, en el tema de los documentos o archivos, por ejemplo, en los documentos que ustedes pueden acceder dentro de la plataforma virtual del Centro de Documentación e Investigación, tenemos más de 1.500 documentos relacionados a la CIA y también el Departamento de Estado, que nos permite comprender cuál fue la mirada de un actor externo, un actor internacional, acerca de cómo iban evolucionando los hechos que fueron parte de este proceso histórico que atravesó nuestro país. Uno de esos documentos que se vinculan a las primeras reacciones después de la captura de Guzmán es el siguiente, que justamente la captura se producía dentro de una coyuntura política también muy difícil, porque en abril se había producido el golpe de Estado, el cierre del Congreso, dado por este gobierno, y recuerden ustedes que en noviembre va a haber también un intento de un contragolpe a cargo del general Jaime Salinas, y una convocatoria finalmente en ese mismo mes a un nuevo Congreso Constituyente que va a aprobar el año siguiente la Constitución que está vigente hasta el día de hoy. Entonces ustedes pueden ver, allí es una muestra en realidad, pueden ustedes revisar el documento completo en el enlace que ustedes pueden ver allí. En relación al final del MRTA, después de la recaptura de Víctor Polay en junio del 92, el MRTA reaparece con Néstor Serpa tomando como secuestrados a más de 700 personas en la residencia del embajador japonés Morihisa Oki, entre políticos, diplomáticos, y finalmente, después de una serie de liberaciones, van a quedarse 72 rehenes hasta el mes de abril del año siguiente. Después de múltiples negociaciones, finalmente se produce un trabajo impecable de los comandos Chavín de Huántar, quienes rescatan a los rehenes y lamentablemente pierden la vida el teniente coronel Valer y también el teniente Jiménez, quienes van a ser lamentablemente pierden la vida, y también el magistrado Justi, uno de los rehenes en esta operación de rescate realizada el 22 de abril del año 97. Esta sección acerca del impacto hacia las Fuerzas Armadas un poco invita a la reflexión y sobre todo replantear también la mirada en cuanto conocemos sobre lo que fue las repercusiones de la violencia en los miembros de las Fuerzas Armadas. Y para ello nos vamos a ayudar en fuentes provenientes del Consejo de Reparaciones, específicamente el Registro Único de Víctimas. Si es que lo escuchan por primera vez, se los comento rápidamente. En relación al Registro Único de Víctimas, es un instrumento de gestión pública que administra esta entidad, que es el Consejo de Reparaciones, que se encarga de hacer seguimiento con respecto a las víctimas que fueron el proceso de violencia, y que en un trabajo sostenido con otra entidad llamada SEMAN, permite la inscripción en este registro único de víctimas para que puedan acceder a reparaciones que ofrece el Estado peruano a nivel económico, educativo, en salud, etc. Entonces, este registro permite visualizar, como ustedes pueden ver, hay más de 1.100 miembros de la Policía Nacional, más de 1.400 miembros de las Fuerzas Armadas. En cuanto a los comités de autodefensa, son más de 1.600, y en cuanto a civiles o la sociedad en general, son más de 220.000 casos entre personas que son víctimas y también los familiares. Entonces ustedes pueden ver ahí en realidad la dimensión del impacto a nivel de la sociedad y también miembros de nuestras fuerzas del orden.
Otro dato que también es importante poder revisar es el número de personas que quedaron discapacitadas por parte de, en este proceso de violencia, por parte del ejército peruano. 23 oficiales, 26 técnicos y suboficiales, y principalmente la tropa, más de 300 efectivos. Ahí ustedes pueden dimensionar en cuanto al número de militares del ejército peruano que pierden la vida. Son 113 oficiales, 90 técnicos y suboficiales y 800 miembros de la tropa. Entonces, eso también deben ustedes tener en cuenta. Esto es basado en honor a la verdad. Y allí también ustedes pueden ver cuál fue el índice con mayor número. En realidad fueron los años entre el 89 y el 92, que coincide justamente con el cuadro que vimos anteriormente acerca del número de atentados que realizaba tanto Sendero Luminoso como el MRTA. Va a ver también reflejado en el número de personas que lamentablemente pierden la vida de parte de las Fuerzas Armadas y policiales. El reconocimiento que ha realizado el Estado y la sociedad peruana lo ha hecho a través de las diversas normas, como por ejemplo establecer la relación de mártires del terrorismo de tanto las Fuerzas Armadas como la PNP en defensa de la democracia. Pueden ustedes descargarlo y pueden revisar con detalle porque está el nombre de las personas y también de su institución. Además, pueden ustedes apreciar que hay diversas normas que se van aprobando a lo largo del tiempo, que instituye el Día de los Defensores de la Democracia, una ley que declara héroes de la democracia también a los comandos Chavín de Huántar, además de otra ley en el año ya, en el año 2017, distinguiendo a los miembros del GEIN, y una norma aprobada en el año 2018 sobre los veteranos de guerra y la pacificación nacional. Esto además se ve complementado en las condiciones sobre territorio inhóspito donde tiene que operar el ejército peruano, buscando a la amenaza que representaba Sendero Luminoso en la zona andina y también en la zona amazónica. Estas condiciones impactan sobre la salud mental, psicológica de los miembros, los efectivos militares, y eso también ha sido destacado por ignorar la verdad. Además, se ha dado casos de la conscripción obligatoria, el servicio militar obligatorio. Muchas veces los jóvenes, estamos hablando de un promedio de más de 1 millón de jóvenes que fueron levados contra su voluntad y que fueron parte del proceso de defensa del país. Otros casos ya más específicos son el atentado contra los usuarios de Junín, producido el 3 de junio del año 89. Como les mencioné en el caso de la Marina, tenemos aquí los 3 efectivos que pierden la vida en el año 83, Pedro Cueva, Félix Rosas y Johnny Ordóñez. Otros casos además es el asesinato realizado por Sendero Luminoso contra el vicealmirante Jerónimo Caferata. Sufrió un atentado el 14 de octubre del año 86, pero por las heridas fallece semanas después, el día 26. En el caso del contraalmirante Juan Carlos Vega Llona, él es seguido hasta Bolivia, donde se desempeñaba como parte de la embajada peruana en ese país, y en La Paz es asesinado por un grupo enviado por Sendero Luminoso desde el Perú hacia Bolivia. El caso de la Policía Nacional, también tenemos acerca de la participación de un ataque contra en la comisaría en Uchiza, en la provincia de Tocache, en San Martín. Se habla de entre 200 a 400 personas que emboscaron y atacaron a esta comisaría, no solamente senderistas, sino también posiblemente narcotraficantes que acaban con la vida de los oficiales Carlos Farfán, Walter Moscoso y
Walter Rengifo. En total fueron 10 efectivos policiales que pierden la vida en Uchiza, ocurrido el 27 de marzo del año 89. Además, tenemos en la plataforma virtual del Centro de Documentación e Investigación el testimonio que los invito a visualizar de Ana Lira, una valerosa miembro efectivo policial, que en San Pablo de Origancho, su lugar de residencia en el año 92, sufre un ataque por la espalda por parte de miembros del Sendero Luminoso que la atacan y efectúan 5 disparos que, en la cabeza, que no acaban con su vida, pero lamentablemente pierde la vista, y en las audiencias dadas a la Comisión de la Verdad nos muestra su historia de vida, sus experiencias y el legado para que las jóvenes generaciones conozcan acerca de lo que fue el terrorismo en nuestro país. Además, tenemos un testimonio ya en el recorrido virtual que ustedes pueden hacer en el lugar de la memoria, de Marinelli González, quien pierde a su esposo, un oficial del ejército cuyo nombre es Marco Ayala Galván, en la zona de Somaveni, que es esta zona muy convulsionada, no desde ahora, que es el Braim, sino ya, como ustedes pueden ver, muchos años atrás. Sin embargo, además de, digamos, ver que las Fuerzas Armadas han sido parte de este proceso y en cierta forma son también víctimas de esta vorágine de violencia que desencadenó Sendero Luminoso y el MRTA, estos dos grupos terroristas, va de la mano también con los casos de violación de derechos humanos que se han reportado durante todos estos 20 años. Por ejemplo, en el caso del Mar de Grau, que es la publicación que les mencioné, la posición en torno a estos casos es que se ha hecho los descargos respectivos en el fuero militar, en la justicia militar, y algunos casos ya más específicos como Calqui, por ejemplo, que fue la muerte de ciudadanos de esta comunidad en Ayacucho, una comunidad evangélica, miembros de esta comunidad evangélica, perdón, es que en lo que se señala en el descargo es que se había verificado que eran miembros subversivos que se encontraban dentro de esta comunidad. Entonces allí es un punto que contrasta con lo que la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha recogido en el informe final. De hecho, la información ahí es importante, digamos, académicamente poder contrastarla, lo que ustedes pueden encontrar en el informe final y lo que también pueden ustedes encontrar en este texto muy importante acerca de la mirada de la Marina de Guerra, que tiene también esta posición encontrada en relación al caso del periodista Jaime Ayala Zulca en torno a su desaparición producida el 2 de agosto del año 84. En el caso del ejército peruano, en honor a la verdad, es un texto imprescindible para quien quiera conocer el punto de vista de las Fuerzas Armadas. Lo que sucedió en nuestro país es que es también claro al plantear que existieron responsabilidades, es decir, no excesos, sino casos flagrantes de violación de derechos humanos, pero son individualizados. Acá sí hay una precisión, porque estos casos individuales, en opinión de este texto, no son sistemáticos y ni ha sido dado como orden por la institución. Entonces, eso es la precisión que hace el texto, además de señalar que los casos que se han judicializado son más de 37 para el año 2010 entre oficiales, suboficiales y tropa. Parte de esos procesos los encontramos en el caso del cuartel Cabitos, que se ha dado sentencia el año 2017, para el año 83, porque también hay otros casos 84, 85, y donde están muchas madres que conformaron ANFACEP, una organización social que sacó adelante estas primeras denuncias contra los familiares que fueron desaparecidos en este cuartel Cabitos, que es justamente el cuartel donde se espera
crear el santuario de la memoria, que es el que les mencioné al inicio en Ayacucho, y que tiene a uno de sus principales promotores, a ANFACEP, o a las madres que son parte de esta organización. En el caso de Ajomarca, como señala el artículo de Burt y María Rodríguez, pueden ustedes apreciar que se llega en la sentencia a involucrar a altos mandos del ejército, pero aquí, por ejemplo, la posición de El Libre en Honor a la Verdad indica que es una responsabilidad individual del subteniente en ese momento, Telmo Hurtado, en relación a la masacre producida en esta comunidad de más de 60 personas el 14 de agosto del año 85. La sentencia en relación a este caso se produjo el año 2017 y hay un caso sobre un tema ya más sensible que se encuentra abierto por un tema de violencia sexual en relación al caso Manta y Vilca producido en Huancavelica. Ya para terminar esta última parte acerca de después de este proceso de violencia, el papel que tienen las Fuerzas Armadas hacia el futuro, es una labor cívico-militar que es importante y que fue parte de ese aprendizaje que dejó este proceso de violencia, porque sin las rondas campesinas, como les mencioné, no hubiera sido posible poder lograr que saliese de la zona andina, la zona de Ayacucho, hacia las ciudades, donde finalmente se vio con mayor intensidad la violencia, y esta labor cívico-militar se expresa un trabajo ya sostenido de presencia de las Fuerzas Armadas a través de su apoyo a nivel educativo, en el sector salud, infraestructura vial o en el sector agricultura. Eso fue parte de ese aprendizaje que tomó al igual la Marina de Guerra, con acciones cívicas desarrolladas en Huamanguilla, en Huanta y también en Uncayali. Finalmente, en el caso de la Policía Nacional, en la zona donde actualmente todavía tenemos estos índices de violencia en el BRAEM, y eso es parte de las operaciones de información y sensibilización realizadas por la DINCOTE en el año 2019. Parte de esta nueva relación entre la sociedad y las Fuerzas Armadas se han observado en estos dos momentos de emergencia nacional. Uno, el fenómeno del Niño, donde pudimos dar cuenta de la participación importante de las Fuerzas Armadas en este fenómeno del Niño costero frente a las inundaciones, huaicos, deslizamientos producidas en el año 2017 y que involucró el despliegue de más de 24.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. En el tema de la pandemia, que fue el segundo momento en esta emergencia nacional, también se aprecia y es importante rendir un homenaje a los efectivos policiales, pues dentro de este sinceramiento que se han hecho de las cifras, por ejemplo, el 23 de junio hay 190.000 fallecidos por el COVID, tenemos más de 500 efectivos de la Policía Nacional del Perú quienes perdieron la vida lamentablemente por esta epidemia, y que tanto las Fuerzas Armadas, como ustedes pueden ver en el texto en la parte superior, se están realizando estos nuevos lineamientos para que sean más acordes a la participación tanto de las Fuerzas Armadas como policiales en este nuevo momento histórico que vive nuestro país. Esta es la bibliografía que hemos utilizado. Pueden ustedes ya consultarla. En honor a la verdad, es un libro que lo pueden descargar de internet. Como les digo, está la del 2010 y la segunda edición 2012. Del Mar de Grau, que es un texto poco conocido, pero los invito también a revisarlo. Es, como les digo, del almirante Carlos Sarmiento. Y los textos también que ustedes pueden apreciar: la captura del presidente Gonzalo, del coronel Benito Jiménez, y la información de la Comisión de la Verdad. Bien, eso sería en cuanto a la presentación. Si hubiera alguna pregunta, encantado de poderla responder. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Abanto, por su presentación. Ahora damos inicio a la ronda de preguntas. Hemos recibido una cantidad regular, así que se las voy a ir pasando de dos en dos, si le parece. Perfecto.
La primera pregunta, ¿cómo poder romper el discurso en donde la sociedad se mantiene reticente al uso de la correcta terminología para este periodo histórico? Es decir, a términos como violencia política, conflicto armado interno, lucha armada, etcétera, y en su lugar solo se lo encasilla como terrorismo, solo se le podría encasillar como terrorismo. Y la segunda pregunta de este conjunto sería, bueno, desde la academia, ¿qué explicaciones se han construido sobre los delitos cometidos por los actores desde las fuerzas del orden? Gracias por las preguntas. Sí, son muy interesantes, pertinentes. En cuanto a la terminología, de hecho, no hay un consenso académico en torno a cómo denominar este periodo histórico. De hecho, hay, como también ustedes deben conocer, la denominación del conflicto armado interno, que lo utiliza la Comisión de la Verdad y Reconciliación, tomado también como base las convenciones de Ginebra. En el caso de terrorismo, como les digo, el término aparece en estas actas del Consejo de Ministros en el año 80, en el gobierno de Belaúnde, y se deja de denominar guerrillas, porque en ese entonces se establece una diferencia entre lo que fueron las guerrillas en los años 60, donde justamente Belaúnde también fue presidente en estos dos momentos, entre la guerrilla y la aparición del terrorismo, y además de esta denominación que queda registrada y digamos es la que toma finalmente el Poder Ejecutivo, van a también aparecer normas ya en el Congreso, específicamente sobre el tema del terrorismo, y también las primeras respuestas que da el Poder Judicial frente a este nuevo fenómeno del terrorismo en cuanto al Congreso, con nuevas leyes, y el Poder Judicial con sentencias y un análisis jurídico, pero ya con este nuevo fenómeno que se instala a partir del año 80. Eh, Desde el punto de vista de la gestión pública, empieza a aparecer la denominación periodo de violencia, que la empieza a tomar tanto el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior. Por ejemplo, una de las últimas herramientas lo ha aprobado el MinInter, lo pueden ustedes revisar, y hay un estudio preliminar que realizan para aprobar este nuevo plan operativo. Les puedo dar el nombre exacto dentro de unos momentos, pero es la denominación que empieza a darse desde la gestión pública, las instituciones del Estado. Entonces hay que tener en cuenta, me parece, estos caminos que pueden también, cómo se ha ido tomando desde la academia, los investigadores han ido tomándolo de lo que he podido apreciar como equivalentes en algunos casos en los diversos estudios y trabajos. En relación a la segunda pregunta, en relación a la academia, cómo va estudiando el tema de las Fuerzas Armadas. De hecho, hay algunas tesis que ustedes pueden encontrar en la Universidad Católica, pero también hay otros textos, por ejemplo, en relación a Eduardo Toche, que ustedes pueden revisar. Además, hay un trabajo que todavía está pendiente, esperamos verlo pronto, que es una investigación que viene realizando Carla Granados. De ella es el dato de 1 millón de personas que fueron levadas durante esos 20 años del proceso de violencia. Y en realidad sobre la Policía Nacional nos faltan todavía más trabajos. De hecho, por ejemplo, en el caso de Lurgio Gavilán es también un caso interesante desde la autobiografía, esa transición de ser un miembro de Sendero Luminoso, después ser un efectivo, un soldado del ejército peruano, y finalmente ser parte de la orden franciscana. Esa biografía la pueden ustedes encontrar en Lurgio Gavilán. Ahí, como les digo, desde un punto testimonial, desde un punto de vista académico, pero lo que sí me parece es que hace mayor falta más trabajo sobre Fuerzas Armadas y también sobre la Policía Nacional del Perú. Los textos que les he mostrado son esfuerzos importantes, porque en el caso del ejército es un trabajo institucional. Y eso creo que es lo que hace falta todavía en la Marina de Guerra y en la Policía Nacional del Perú. De hecho, tanto el coronel Benedito Jiménez como el almirante Carlos Sarmiento son parte de las instituciones, pero sería, me parece,
más enriquecedor para el debate tener una posición institucional por parte de estas entidades. Gracias por las preguntas. Gracias. Ahora, como parte del siguiente conjunto de preguntas, procede así. Buenas tardes. Me parece que a lo largo de su ponencia usted ha destacado bastante el papel de los policías y el GEIN como los principales responsables de la caída del terrorismo. En ese sentido, ¿cuál fue el papel de los campesinos organizados y qué tan importantes realmente fueron? Ya que según algunos historiadores, ellos fueron los principales responsables del debilitamiento de Sendero Luminoso. Tanto así que fueron quienes los vieron obligados a replegarse a Lima. ¿Es esto cierto o es una observación que tiene que ser matizada? Y la siguiente pregunta es si podría comentar respecto a los atentados que se dieron contra autoridades políticas de la época. Gracias por las preguntas. En efecto, hemos mencionado el papel importante en la defensa del orden interno que realizan las Fuerzas Armadas y Policiales. De hecho, las normas que se aprueban en estos últimos años sobre la relación de mártires por la democracia, el reconocimiento recibido por el GEIN y también por los comandos Chavín de Huántar, eso está refrendado en diversas normas, como lo hemos visto hace un momento, en el año 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Creo que hay una gran ausencia, que es ese reconocimiento, porque no es solamente una norma que se aprueba, sino en el fondo también es un reconocimiento de la sociedad peruana con respecto a estas dos importantes, tanto el GEIN como los comandos Chavín de Huántar, de haber acabado en eventos tan emblemáticos y tan difíciles como fue la captura de Guzmán y también el rescate de Chavín de Huántar, justamente con estos dos grupos subversivos, Sendero Luminoso y la MRTA. El vacío que yo les menciono es el reconocimiento a las rondas campesinas que fueron formalizadas en los comités de autodefensa. En la zona andina, en Ayacucho, efectivamente fueron los responsables de obligar a retirarse por parte de Sendero Luminoso, y eso lo pueden ustedes también revisar en el libro sobre las rondas campesinas de Ponciano del Pino. Eso es un punto importante, y cuando hablo de reconocimiento es que no tenemos una norma o una ley en relación a ese reconocimiento de parte de la sociedad. De hecho, lo hacemos simbólicamente y quizás no lo hemos visto de esa manera cuando las rondas campesinas desfilan o marchan en el desfile nacional, bueno, hasta antes de la pandemia del 29 de julio. O sea, su participación en la construcción de la nación, del país, su participación en ese desfile no es un evento anecdótico o es un evento adicional, sino es un evento altamente simbólico que marca justamente esa construcción de nación y cómo ellos fueron una pieza importante de la defensa que se realizó contra estos dos grupos terroristas en nuestro país. En la zona andina, como les digo, las rondas campesinas, y en la zona amazónica, principalmente en la zona de Satipo, el ejército Ashánica. Aquí fue importante la cooperación por parte de las Fuerzas Armadas para brindarle capacitación, entrenamiento y armas con mayor ya firmeza a partir del gobierno de Alan García. En cuanto a la siguiente pregunta, en efecto, Sendero Luminoso cuando aparece en los años 80, en realidad Sendero Luminoso es un fenómeno que se va gestando 20 años antes. Lo que conocemos como inicio de la lucha armada es en realidad la aparición pública, pero Sendero Luminoso ya se venía gestando 2 décadas atrás. Y parte de ese surgimiento y ese inicio de acciones implicaba, como les mencionaba, imponer un proyecto totalitario, y eso hablaba de destruir ese viejo Estado y a sus representantes. Los representantes de ese viejo Estado eran los alcaldes, los gobernadores, los representantes más cercanos a las comunidades locales. Perdón, los representantes locales más cercanos a las comunidades. Entonces, en ese proceso van a ser asesinados, por ejemplo, para que vean ustedes la intensidad del ataque contra autoridades, que pasaba del acoso
el hostigamiento hasta finalmente el asesinato. Son los alcaldes, por ejemplo, el alcalde Jáuregui de Acción Popular, que sufre un atentado durante el gobierno de Acción Popular, y cómo va a terminar Fermín Asparrén, que es otro alcalde de Huamanga, pero en este caso él sí va a ser asesinado en el año, posteriormente a Jáuregui. Y cómo más adelante Leonor Zamora, teniente alcaldesa de Huamanga, también va a ser posteriormente asesinada. En el caso, como les digo, o el caso, por ejemplo, de Marilena Moyano, que es teniente alcaldesa también de Villa El Salvador. No se vean ustedes el nivel de direccionamiento que tienen los ataques de Sendero Luminoso contra autoridades políticas, y que son principalmente las que se encargan de mediar entre las comunidades, porque se enfrentan, por un lado, a la violencia ejercida por los grupos terroristas, pero también a la respuesta que dan los agentes del Estado para poder contrarrestar estas acciones subversivas. Gracias. Gracias. Ahora ya no de un grupo de dos, sino más bien de tres que tienen un tenor muy similar. En este caso, por ejemplo, ha habido intentos de denunciar o dar denuncias sobre los actos de violaciones a los derechos humanos cometidos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas en ese periodo por parte de algún miembro de la institución que participó en ellas, o es que existía una política de discreción sobre estos actos cometidos. Eh, la siguiente pregunta: ¿existe alguna película documental que aborde directamente el papel de las Fuerzas Armadas en su lucha contra el terrorismo para poder tenerlo y usarlo como fuente, supongo, para las clases escolares? Y en los casos de las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales dentro de la operación Chavín de Huántar, ¿se ha logrado algún avance en las investigaciones? Hay testimonios que afirman que fue el Grupo Colina quien hizo esos atentados y que las Fuerzas Armadas no fueron responsables de esos casos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ok. Se voy a comenzar con lo último. En realidad se está confundiendo. Colina, no, bueno, son dos eventos distintos. Colina con Chavín de Huántar no son dos eventos distintos. Y en el caso de Chavín de Huántar fue un trabajo, como mencioné, importante, realizado por este grupo de operaciones especiales, porque ya se tenía más de 3 meses secuestradas a muchas personas, 72 específicamente, que estaban privadas de la libertad y que vivían en condiciones muy difíciles en el local de la residencia del embajador de Japón. De hecho, hay una réplica que ha sido construida, que pueden ustedes también visitar para conocer de primera mano cuál fue la situación en la que se encontraban los rehenes y dónde se va a desarrollar finalmente la operación. En este caso, el proceso que se ha abierto no es en torno al desarrollo de la operación, sino a los eventos posteriores al desarrollo del rescate. Y fue la última operación que públicamente desarrolla de esa magnitud el MRTA. En el caso de los actos cometidos, ok, en el caso de esta pregunta, creo que sí es importante poder presentar lo que les acabo de comentar con el material. Si bien es cierto, hay que reconocer que las Fuerzas Armadas, sus efectivos, estuvieron también sujetos y fueron víctimas de este proceso de violencia. Esto, y creo que queda refrendado con la declaración que deja el texto del Ejército en honor a la verdad, es que sí existieron delitos y que las personas justamente que están involucradas deben pasar por un proceso judicial para determinar las responsabilidades en torno a los hechos que se le imputan. De hecho, los dos casos que se han esperado muchos años, más de 30 años, para alcanzar justicia por parte de las familias que han esperado saber qué es lo que ha sucedido, es el caso Cabitos en el 2017 y el caso Jomarca en el año 2016. El caso Jomarca, como les digo, se llega hasta involucrar a altos mandos militares, pero como les mencioné también, el texto de Contra la Verdad diferencia eso y señala de que no fue parte de una política sistemática en las Fuerzas Armadas, es decir, de
tomar estas acciones contra la población, sino fue una acción individual del subteniente Telmo Hurtado. Y en el caso de lo que es Cabitos, en este cuartel se han recogido las evidencias que muestran que fue un centro donde se llevaron a cabo torturas y claras violaciones de derechos humanos. Entonces, reconocer a las Fuerzas Armadas y Policiales como víctimas no implica desconocer u olvidar estos delitos, esta comisión de violaciones de derechos humanos que han sucedido en el país y que, como les digo, todavía hay casos abiertos. Específicamente a la pregunta de que si hay los mismos miembros que denuncian, eso es todavía parte de las mismas instituciones, no es una información pública. Y en relación a la última pregunta sobre las películas, creo que hay mucha producción cinematográfica, principalmente sobre el tema de lo que fue la captura de Abimael Guzmán. Pueden ustedes revisarlo. Y además hay otras películas que muestran sobre todo la recreación. Pero yo allí sí sugiero, además de ver este elemento de construcción cultural que es una película, siempre debe ser contrastada con otras fuentes. No solamente, como ya les he dicho, en el caso del informe del final de la Comisión de la Verdad, pueden ustedes revisar esta versión sintética que es también muy importante, que es Hatun Wiyakui, y pueden ustedes contrastarla con En honor a la verdad y también por el del Mar de Grau, que es de la Marina de Guerra del almirante Carlos Sarmiento. Creo que sobre todo en poder contrastar las fuentes, sobre todo si hemos visto que es un tema altamente complejo, sensible y sobre todo en esta coyuntura que es muy difícil para el país en estas últimas semanas. Ustedes más que yo son testigos de lo que está pasando en nuestro país. Gracias, José Ignacio. Muchas gracias, profesor. Este ya es el último grupo de preguntas y paso a comentárselas. Del método aplicado para erradicar los grupos subversivos por parte de las Fuerzas Armadas, ¿cuál cree que fue el punto más endeble o principal crítica a dicho método? En el caso de esta pregunta, yo quizás pueda aportar un poco al señalar un elemento de análisis que podría ser, por ejemplo, el hecho que con el inicio de la militarización en las zonas de principales focos de terrorismo, se disponía de manuales concebidos durante la época de las guerrillas, por ejemplo, y que tomó un tiempo recién actualizarlos para un combate mucho más eficaz por parte de las fuerzas del orden. Otra pregunta sería, ¿cuál es la diferencia y las semejanzas entre el conflicto interno en Perú y lo que vivió El Salvador durante su periodo de guerra civil? El Perú de los 80 se le podría comparar con la situación de El Salvador de ese tiempo. Y finalmente, ¿cuál es su apreciación ante las leyes que el Estado peruano viene brindando respecto a lo que se considera apología al terrorismo y sobre las exposiciones en los museos? ¿Usted considera que esas disposiciones limitan las posibilidades de fomentar la discusión? Gracias por las preguntas. En el caso de este balance de lo que pasa en los 60 y lo que va a pasar en los 80, yo sí los invitaría. Como les digo, es una información que está abierta, disponible, que es la de estas actas del Consejo de Ministros. Y ese es un importante también vacío que tiene la historiografía. Tenemos algunos textos, artículos, pero no tenemos, digamos, un libro que hable específicamente sobre lo que fue esa comparación, por ejemplo, que yo les menciono entre lo que fue las guerrillas y lo que pasa con Sendero Luminoso y también con el MRTA. Una de las principales dificultades es que cómo enfrentar este nuevo actor no convencional que se convierte en una amenaza para la seguridad pública del país y la sociedad. Esa caracterización tuvo un aprendizaje que le tomó mucho a las Fuerzas Armadas. También eso ustedes pueden entender que también le costó mucho al país. De hecho, las cifras que realizó el informe final de la CBR, por un lado, una proyección de 69.000 personas fallecidas, desaparecidas, y 33.000, que es la otra fuente, que es la que proyecta
el Consejo de Reparaciones en el Registro Único de Víctimas. Entonces, en ese aprendizaje fue clave la inteligencia que debía aplicarse para poder identificar los espacios donde se encontraba instalado, mimetizado, Sendero Luminoso, en las universidades, por ejemplo, en las comunidades, en las zonas urbanas. Y el uso de la inteligencia se va a ver, llega justamente con mayor impulso con la captura de Abimael Guzmán por parte del GEI. De hecho, hay un vacío también historiográfico que no ha sido cubierto de cuál fue el papel de la CIA y el Departamento de Estado acerca de cómo se fueron desarrollando estas capturas contra Polay y contra Abimael Guzmán. Hay una tesis que ustedes pueden revisar de Carlos Castillo, está disponible, es de San Marcos, en Cibertesis, y un futuro artículo de Daniel Chero, que es un egresado de la Escuela de Historia de la Universidad Católica. Son uno de esos pocos trabajos que muestran acerca de esta relación que había también entre Estados Unidos y el Perú en la captura de Guzmán. Otra cosa que debo mencionar, además del tema de inteligencia, es que el Destacamento Especial de Inteligencia Colina, que es como lo denomina la sentencia que se produce el año 2009 contra el expresidente Alberto Fujimori, en el libro, En Honor a la Verdad, marca una separación clara con respecto a este Destacamento Especial de Inteligencia, es decir, no era parte de la estructura del ejército, y eso también debo recalcarlo. Lo que es también tajante el texto al señalar es que esa organización estaba adscrita al Servicio de Inteligencia Nacional. No lo dice directamente, pero conocemos que el SIN estuvo a cargo del asesor presidencial Vladimiro Montesinos dentro del régimen de Alberto Fujimori. Eso está también, me parece también importante esa remarcación que hace el libro En Honor a la Verdad en relación a lo que fue Colina y los actos a los cuales se le imputa como la matanza en Barrios Altos, la muerte de los estudiantes en Cantuta, la muerte del periodista Pedro Yauri, entre otros. Eso sería, José Ignacio. Bueno, muchas gracias, profesor Julio, por las preguntas contestadas, igual a José Ignacio por hacérnoslas llegar. Antes de culminar la conferencia, me parece que nuestra compañera Lucía iba a comentar algo. Hola, buenas horas con todos. Me llamo Lucía y soy la co-coordinadora de Historia para Maestros junto con Fabio Sánchez. Y bueno, como últimas palabras quería darles muchas gracias a todos por asistir a este primer taller HPM del 2021. Los invitamos a las próximas talleres y conferencias. A la próxima también vamos a estar inaugurando nuestra página web, así que esperamos también contar con su presencia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y bueno, de nuevo muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes con todos y todas.